Amigos de 6 a 9, buenos días. ¿Cómo están? Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es el congresista de Peruanos por el Cambio, vocero además de la bancada, Juan Cheput. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal? Juan, parece que la interpelación a el ministro Vizcarra, que debe ser todavía votada, bueno, hoy día se dan cuenta, creo, en la agenda de la moción, luego será votada, pero parece que va a ser una realidad, es decir, va a alcanzar los votos suficientes como para que tenga lugar en el Congreso la discusión y eventualmente lo que pueda ocurrir más tarde. Esto ha motivado reflexiones acerca de la idoneidad o no de que se produzcan ya cambios en el gabinete. Todos sabemos que eso es potestad del presidente de la República. Generalmente los congresistas a los que uno le hace preguntas sobre eso dicen, bueno, esto es potestad del presidente de la República con el presidente del Consejo de Ministros. Perfecto, esa es una verdad de perogrullo. Pero yo estoy seguro que todos tienen opiniones respecto de si eso debiera producirse o no. ¿Tú crees que ya es momento de que se produzcan cambios en este gabinete? Bueno, yo lo vengo sosteniendo desde hace 2 meses. Que ya tendría que haberse producido cuando había una curva descendente en lo que es la tendencia, pero reconozco que al final, como tú bien has señalado, es una potestad del presidente y yo no quisiera pero es que no se puede no reconocer, eso está en la Constitución, digamos, ¿no? Ahora, lo que sucede es de que cuando uno incide en ese tipo de cosas se puede ver como una presión sobre el presidente e inclusive algunos pueden sugerir de que uno tiene algún deseo de un fajín. Yo quisiera aclarar en ese sentido que no es así. Yo tengo el orgullo de ser presidente de la Comisión del Bicentenario en el Congreso y no pretendo renunciar a ese cargo ni dejarlo por un fajín. Es una comisión que tiene inclusive un carácter de histórica. Es decir, si te propusieran en los próximos meses ser ministro de alguna cartera, de ninguna manera estoy aún más. Yo dije en todo momento que yo tenía un déficit político que era la representación parlamentaria y que estaba abocado íntegramente a mi labor como parlamentario. Entonces, no lo tienes como aspiración, pero ¿niegas de plano que aceptarías una propuesta de esa naturaleza? En el corto plazo, por supuesto. La única razón por la cual yo aceptaría sería como consecuencia de un gabinete de consenso en una situación negada que esté vigente en estos momentos. Ok, entonces pero sus críticas no tienen que ver con una aspiración personal. Pero sí creo yo que por las circunstancias el presidente y el premier, y no tengo la menor duda que ellos podrían en cualquier momento evaluar sobre la pertinencia de la continuidad de algunos ministros, porque estamos en una situación en la cual el horizonte es de 29, 30%. Este fin de semana sale Ipsos Apoyo. Vamos a ver en qué situación nos encontramos. Sí, porque el GFK dio 29, pero date un 35. ¿no? Claro, y lo que importa en todos los casos es la tendencia. Y nosotros tenemos que mirar el siguiente hecho concreto, que al tener una bancada minoritaria, la popularidad del presidente es la que te brinda la legitimidad. Por lo tanto, el único resorte que tienen a su disposición para mejorar la aprobación es cambiar ministros. Bueno, lo que sucede es de que en términos de cambiar la percepción de la ciudadanía, el cambio de ministros te permite airear el gabinete, brindar la sensación de que al ingresar nuevos personajes, pues simplemente vamos a tener un mejor desarrollo político, que yo creo que es el problema que hay en estos momentos. ¿Qué carteras te parece a ti que están en problemas y que debieran considerarse como posibles? No, en ese terreno sí no voy a ingresar de ninguna manera. O sea, cambiar ministros así en el éter. No, por supuesto que tengo una decisión y una posición respecto a qué carteras deberían cambiarse, pero en todo caso esa es una posición que se la transmitiré al premier o al presidente de la República. No creo que deba hacerse público, ¿no? Bueno, a propósito del ministro Vizcarra, tú has dicho que debiera superar la interpelación, pero que luego de eso habría que considerar la posibilidad de cambiarlo por la circunstancia de que es vicepresidente y está muy expuesto. Evaluar, ¿no? Evaluar la pertinencia de que continúe no al frente del... Ya eso es una observación, porque no has dicho que hay que evaluar la permanencia del ministro de Economía o de la ministra de Justicia. Has dicho que evaluar la permanencia del ministro de Transportes. Lo que sucede es que en el caso del ministro de Transporte es el que enfrenta la interpelación y obviamente la evaluación será exitosa si es que la interpelación es superada también de manera exitosa. Entonces son circunstancias que dependen de hechos previos, en este caso a la presentación ante el Congreso, que yo no tengo la menor duda que el ministro Vizcarra va a tener una actuación adecuada, técnica y política a la altura de las exigencias. A propósito de lo técnico de la aproximación del ministro Vizcarra al asunto del aeropuerto Chincheros, yo vi una declaración suya la semana pasada donde les dijo a los cusqueños, si ustedes piden que yo anule el contrato, lo hago,
Eso me parece bien poco técnico, me parece más bien político, ¿no? Ah, bueno, pero se les reclama política a los... No, bueno, pero es decir, entonces, cuando político se le reclama técnico y cuando técnico se le reclama política. Por eso he hablado de los tres atributos, político, técnico y también comunicacional. Y el Espíritu Santo. No, sino que son atributos que son necesarios en circunstancias como estas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la interpelación, si es esta o la otra semana, va a ser encarada exitosamente por el vicepresidente, ¿no? Ahora, evaluar la permanencia del ministro Vizcarra y hacer cuestión de confianza si llaman a una censura son opciones antitéticas, ¿no? Mira, yo quisiera, ya que insistes en ese tema, en la plataforma Pero insisto web... porque es un tema actual, por supuesto, no es por incordiarte. en absoluto, y aún más me encantan las entrevistas contigo. Gracias. En la plataforma web del comercio donde señalé esto, ante la pregunta sobre si debería ser separado o no el ministro Vizcarra, yo dije que lo que debe ocurrir es, en primer lugar, enfrentar la interpelación. Como consecuencia de la interpelación, el presidente de la República tiene que evaluar si es pertinente o no que continúe en la cartera. Y obviamente, como tú decías al inicio de nuestra conversación, esa es potestad del presidente de la República. No significa que yo haya puesto la mira sobre el Ministerio de Transporte si el señor tiene que salir o salir. En ese caso sería absolutamente franco en mi posición al interior de la bancada, como lo soy en el caso de otros ministros, y mis colegas de bancada lo saben, en el cual con absoluta claridad he dicho quiénes deberían dar un paso al costado. Pero eso no lo vas a compartir con nosotros. No, pero yo sí creo, y en términos políticos es importante, pues a un parlamentario le corresponde ser catalizador de acciones políticas. Y la circunstancia del cambio de gabinete es algo que está en el horizonte, y aún más, es reclamado por el 81% de peruanos, como señaló la encuesta de Datum. Entonces, esa evidencia no puede ser mirada de costado por nadie en el Ejecutivo ni en la bancada de gobierno. Ahora, dentro de la bancada y dentro del partido, quizás más dentro del partido que dentro de la bancada, se han escuchado voces que protestan contra el tenor excesivamente tecnocrático, entre comillas habría que decirlo, de este gabinete. ¿No es ese el reclamo que tú recoges? Es un reclamo distinto. Es un reclamo distinto que tiene que ver con desempeño y con varios atributos en conjunto que se tienen que dar. Por otro lado, la mejor sintonía, no con la bancada de gobierno, sino con el Parlamento, es algo que es fundamental en los próximos meses. Y he tenido la oportunidad de conversar con el presidente y el premier, obviamente, y no tengo la menor duda que ellos están actuando con la sabiduría y objetividad que el caso exige, y sobre todo con la tranquilidad y frialdad que la circunstancia lo amerita. Así que dejemos al presidente, que estoy seguro que él va a actuar con muy buen pie en los próximos días o meses. Bien, vamos a otro asunto, el de la Procuraduría, digamos, las acusaciones en buena cuenta. Claro. O las llamadas de atención sobre determinados asuntos que involucrarían al ministro Vizcarra, al presidente Kuczynski, que se han producido en estos días aparentemente a partir de una filtración. Ante esto, la reacción del Ejecutivo ha sido diversa. Por un lado, el presidente del Consejo de Ministros dijo que le había faltado rigor a la Procuraduría, lo cual, digamos, es una observación sobre cómo está procediendo, mientras que la ministra de Justicia ha anunciado que están trabajando en un reglamento para que la comunicación sea, digamos, por una vía oficial y no se produzcan estas fugas de información. La sensación política que queda de este anuncio en este momento, sin embargo, es la de una mordaza, a pesar de que ella haya dicho minuciosamente, esta no es una mordaza, pero eso sabemos que muchas veces surte el efecto contrario. ¿Te parece un acierto haber anunciado ese reglamento en este momento? Mira, la posición del gobierno es la que emana del presidente del Consejo de Ministros, y yo respaldo lo que ha dicho Fernando Zavala. Acá esa crítica que él hizo a los procuradores basada en la generalidad y en la superficialidad de la denuncia es una cuestión que es absolutamente válida. Yo creo que los procuradores han actuado con ligereza y le hacen un tremendo daño a la lucha contra la corrupción con su actitud. Y voy a explicar por qué. El procurador denuncia ante la Fiscalía, y la Fiscalía es la que decide si acusa o no. Así es. Al ser las evidencias de la Procuraduría basadas en fotografías, en recortes periodísticos, sin ninguna sustancia, sin ninguna profundidad en la indagación, lo que va a generar de parte de la Fiscalía pues es simplemente que diga esto no va. Con lo cual la opinión pública puede decir, la Fiscalía, luego del espectáculo que han hecho los procuradores, la Fiscalía no quiere colaborar con la lucha contra la corrupción, cuando sabemos que la Fiscalía, encabezada por don
Pablo Sánchez está haciendo un excelente trabajo. Por eso cuando sale la doctora Julia Príncipe a respaldar la actitud ligera y las conferencias de prensa espectaculares pero poco profundas de sus procuradores, le hace un tremendo daño a la lucha contra la corrupción, pues una acusación basada en fotografías de la Conferencia Anual de Ejecutivos, de un semanario periodístico. Ella misma ha sido víctima además de, digamos, fotografías que... Hace tan solo 2 semanas yo en este mismo programa decía que la doctora Julia Príncipe no debería ser acusado por una foto social en la cual aparecía con el señor Tambini, y que eso no era motivo para que ella sea descalificada en su carrera. Y ahora ellos utilizan una foto de un ministro, de una viceministra en eventos sociales para acusar. Pero yo no estoy discutiendo la ligereza o la crítica del primer ministro, del presidente del Consejo de Ministros a esta conducta de la Procuraduría. Yo estaba yendo al otro episodio, a lo que ha dicho Marisol Perestello, poniendo o anunciando un reglamento que da la sensación de, bueno, en el momento que se meten con nosotros, solo en ese momento comienzo yo a pensar en un reglamento que los encasilla. Claro, el error de la ministra es no señalar que este reglamento no es consecuencia de, sino que hace tiempo que se viene actuando sobre el mismo. Ha habido un error de la ministra. Por supuesto, y aún más esta caja de Pandora es responsabilidad política de ella. El que los procuradores estén hablando a diestra y siniestra, pero en todo caso eso lo evaluará ya el Premier en relación a la acción de la ministra de Justicia, específicamente. Pero la voz oficial del gobierno es la del Premier Fernando Zavala, quien ha señalado que ese gobierno ha dado más de una señal de luchar activamente contra la corrupción. No olvidemos que fue durante el gobierno del presidente Ollantumala donde se le puso la mordaza a los procuradores. Y es en ese gobierno que en octubre del año pasado se les desembolsa, ya no se quita esa mordaza y se les permite que ellos tengan un accionar libérrimo, ¿no? A tal punto que ya se convirtió en libertinaje. Pues están dando declaraciones en las cuales se permiten públicamente decir, a mí no me intimida el Premier. ¿Cuándo el Premier ha amenazado al procurador para que responda de esa manera el procurador Amado Enco? ¿En qué momento? Entonces, hay circunstancias que la opinión pública tiene que evaluar. ¿Cómo es posible que el señor Amado Enco, que ha trabajado en IDL, suelte información a través de un colaborador que también ha trabajado en IDL, como el ex procurador Ronald Gamarra, en la cual se señale anticipadamente lo que va a suceder con el vicepresidente y la viceministra, ¿no? Entonces se enteran a través de un tuit. Esa coincidencia extraña demuestra que la filtración, desde mi punto de vista, no es tal, sino es adrede, con lo cual están generando un accionar político que perjudica al propio desempeño de la Procuraduría. ¿Con qué objeto? Con el objeto de generar un escándalo, de victimizarse, de atraer los reflectores, qué sé yo, pero indiscutiblemente es una acción poco apropiada, pues le hace un tremendo daño a la lucha contra la corrupción, porque como te voy a señalar para que quede clarísimo, basar una acusación sobre la base de generalidades o fotografías, lo único que va a hacer es que la Fiscalía diga esto no va, y con eso perjudica todo el sistema de lucha contra la corrupción. Pero este problema no se focaliza solo en la Procuraduría, has mencionado tú también a la señora Príncipe. Por supuesto, desde el momento que ella sacó un comunicado en el cual el día de ayer, respaldando este tipo de actitudes, por ejemplo, la señora Ampuero no merece que sea respaldada cuando ella abusa o hace mención a sus fortalezas genéticas para sustentar una acusación contra un expresidente de la República. O sea, ¿a nosotros qué nos importa? ¿Te refieres a la afirmación, somos dos procuradoras con los ovarios bien puestos? Claro, o sea, tú lo has dicho, yo lo veo como fortalezas genéticas que no vienen al caso. Estoy citando las palabras que ella pronunció, ¿no? Yo creo que a la opinión pública no le interesa ese tipo de frase y sin embargo no plantea con sustento lo que significa una acusación contra un expresidente de la República. Igual hacen lo mismo contra el presidente Kuczynski, igual contra el premier Zavala y contra el vicepresidente. ¿Y este problema es derivado de la ausencia de un reglamento o de nombramientos desafortunados? Bueno, hay que ver el origen de este desmadre y por eso te señalaba, si hay un responsable político, es la ministra de Justicia. Y ella es la que ante el premier y ante el presidente tiene que dar explicaciones sobre este desmadre, porque que lo es, lo es. ¿El nombramiento de la señora Príncipe te parece desafortunado? Me parece desafortunado el accionar colectivo de la Procuraduría, una institución sobre la cual teníamos mucha esperanza y lamentablemente ingresó en el terreno del espectáculo. Y no me digan que no tienen presión política, porque vemos cómo la congresista Jenny Vilcatoma, que merece mi aprecio y respeto, y veo que hace una lucha, está ejerciendo presión política desde el momento que felicita públicamente el comportamiento de los procuradores cuando sabe que están priorizando lo espectacular por sobre lo racional, ¿no? Entonces eso está generando este ambiente de enfrentamiento que no ayuda en nada a la lucha contra la corrupción en un momento en el cual lo de Odebrecht está sobre la mesa.
Un último tema relacionado con el Congreso y que, aparte de un informe divulgado ayer por el Comercio, hay 9 congresistas entre reelectos y que radican o bien en Lima, en Callao, que han cobrado el bono de instalación sin tener que instalarse. Por eso, o ya estaban instalados o vivían desde el principio en Lima o en el Callao. Me parece que tú te has pronunciado diciendo que esto tiene que ser reglamentado. Es un vacío reglamentario. Yo no voy a juzgar a mis colegas porque el destino del dinero lo podrá señalar cada uno de ellos, pero sí es un problema de reglamento que permite que se cobre de Lima o de provincias indistintamente, ¿no? Yo creo que ese es el origen, en todo caso, de este accionar, ¿no? Que no es ilegal, como señaló el Congreso. Claro, pero no solamente lo ilegal es percibido como negativo por la opinión pública, digamos, en la desaprobación elevada siempre el Congreso pesan este tipo de Yo creo que muchas consideraciones. veces se sataniza al Parlamento sobre la base de ese tipo de cosas que considero anecdóticas, ¿no? A los parlamentarios deben verlos y fiscalizarlos sobre la base de qué proyectos de ley pueden representar un lobby ilegal, ¿no? De qué manera ellos están facilitando algún tipo de interés, etcétera, etcétera, pero no por la remuneración. Los parlamentarios son los peores pagados del sistema político del país. Y lamentablemente muchas veces se fijan en los parlamentarios en la canasta, en el aguinaldo, y no se dan cuenta que por lo que se les debe jugar es por otro tipo de cosas, dentro de las cuales está la defensa de algún tipo de interés o algún lobby, no por el sueldo que perciben, que es uno de los más bajos de la administración Pero no pública. es el sueldo, pues, lo que estamos conversando. No, en este caso, como te digo, es un vacío. Bonificaciones adicionales que se es un vacío sostienen en el argumento que les ha dado origen o no. Claro, pero es un vacío reglamentario, es como ¿no? uno que no tiene hijos y cobra pero mira, ¿cuál es el atributo? No necesariamente Sí. por vivir en Lima no tiene necesidades de instalación. O sea, ahí se presume que el gasto de instalación es para los que vienen de provincia, y los de Lima también podrían tener algún tipo de gasto. Y con eso no estoy planteando una defensa de mis colegas, sino que el destino del dinero es lo que se tiene que precisar, en qué lo han gastado, ¿no? Pero que existe un vacío reglamentario, lo ¿Y existe. cómo se va a solucionar ese vacío? ¿Van a proponer ustedes desde el oficialismo una norma? Lo veré en mi bancada. En todo caso, hay una comisión que está modernizando el reglamento del Congreso dentro de la Comisión de Constitución. En todo caso, ellos deberían evaluar ese tema, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a Juan Cheput por esta entrevista y nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.